Tabla de frecuencias. Hoy vamos a estudiar las tablas de frecuencia y se utiliza cuando tenemos información demasiado grande, datos demasiados, entonces es necesario representar esa información a través de una tabla de frecuencia. Una tabla de frecuencia consta de estos elementos, es decir, en una tabla de frecuencia nosotros tenemos que tener estos elementos. El tamaño de la muestra, que se representa con la variable n minúscula. X sub i es la variable, el valor de la variable. La f sub i minúscula es la frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que se repite la variable. La f mayúscula sub i es la frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta. H sub i minúscula es la frecuencia relativa. Generalmente cuando escribimos en una tabla de frecuencia, este valor tiene que estar en porcentaje. Y en el último lugar tenemos la H mayúscula sub i, que es la frecuencia relativa acumulada, que también nos da en porcentaje. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo en el cual nos habla de una encuesta de presupuesto familiar que se ha obtenido de la siguiente información, y es respecto al número de hijos en familias. Es decir, la variable de estudio es el número de hijos que tienen las familias. Y los datos son los siguientes. Tenemos 3, 1, 2, es decir, este número 3 significa que una familia tiene 3 hijos. Este tiene un hijo, 2 hijos, 0 hijos, etc. Es decir, tenemos una muestra, el tamaño de la muestra es de 21 datos. Y para eso disponemos en una tabla de frecuencia, y estas son las categorías que tienen nuestras variables. Las variables toman el valor 0, 1, 2, 3 o 4. Recordemos, la variable en este caso es el número de hijos. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite la variable. Este número 2 significa que 2 familias tienen 0 hijos. 4 familias tienen un hijo. 7 familias tienen 2 hijos. 6 familias tienen 3 hijos. Y 2 familias tienen 4 hijos. En total, nuestra muestra es de tamaño 21. El tamaño es la suma de las frecuencias absolutas. Luego completamos la frecuencia acumulada, que sería la sumatoria de estas frecuencias. Siempre el primer elemento es el mismo de la frecuencia absoluta. Para el siguiente va a ser 2 más 4, 6. Para el siguiente, 6 más 7, 13. 13 más 6, 19. 19 más 2, 21. El último elemento de la tabla tiene que coincidir con el tamaño de la muestra. Tenemos la columna de la frecuencia relativa porcentual, vamos a escribir en porcentaje, y esta es una fórmula. La HI es la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra multiplicado por 100. Es decir, si yo quiero saber qué porcentaje de familias no tienen hijos, entonces sería para el primer valor va a ser 2 dividido 21 multiplicado por 100. Es 9,5%. Para el siguiente va a ser 4 dividido 21 por 100, 19. 7 dividido 21 por 100, 33,3%, y así sucesivamente. La suma de estas frecuencias me tiene que dar el 100% o aproximado. La última columna es la frecuencia acumulada relativa, que es la acumulada de esta columna. Para el primer elemento es el mismo, 9,5. Para el siguiente va a ser este más este, arroja 28,5. Para el siguiente, este más este es 61,9. Este más este es 90,4. Y el último valor tiene que dar otra vez el 100%. ¿Para qué se utiliza esta columna? Esta columna nos dice, por ejemplo, ¿qué significa este 28,5%? Que hasta un hijo tienen el 28,5% de las familias.
hasta 2 hijos tiene el 61,9% de las familias. Entonces, esta es la forma de disponer cuando tenemos muchos datos. Se utiliza por categorías cuando tenemos así estos diferentes valores, hasta 5 categorías. En el siguiente ejemplo vamos a ver cuando tenemos diferentes valores que no son precisamente de esta forma.